¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Les saludo con mucho afecto y cariño en este miércoles 4 de mayo. Como dicen, ombligo de semana. Estamos llegando a la mitad de la tercera semana de Pascua. Y aquí en México también con una fiesta importante. Celebramos los santos Felipe y Santiago Apóstoles. Y por lo tanto, las lecturas de hoy aquí que voy a meditar son diferentes. Nuevamente, como ayer les pido una disculpa. Si me ven fuera del país, seguramente ahí ustedes en su misa van a meditar las lecturas que corresponden a la tercera semana de Pascua. Aquí vamos a meditar en la primera lectura, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8, y en el Evangelio sí es de San Juan, pero capítulo 14, versículos del 6 al 14. Y ahorita van a ver por qué tienen que ver con la fiesta de hoy. En la primera lectura, Pablo da un testimonio de la verdad básica de nuestra fe, el núcleo de nuestra fe, que Cristo ha resucitado. Y sobre todo lo dice como un breve credo, porque lo va diciendo así como nosotros decimos en el credo. Aquí dice que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día y que se apareció a los apóstoles para dar testimonio de su resurrección. Es como un breve credo que nos presenta este pasaje de hoy. Pero sobre todo, fíjense cómo empieza diciendo: les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Pero fíjense cómo no basta con aceptar, simplemente dice: este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. O sea, no es solamente aceptarlo, es cumplirlo y es vivir nuestra vida conforme a ese evangelio que hemos recibido. Y vemos por qué al final dice que Cristo resucitó y se empezó a aparecer a diferentes personas. Y al final dice, más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, dice San Pablo. Entonces por eso esta lectura se medita hoy, porque presenta allá a Santiago como uno de los testigos de las apariciones de Jesús ya resucitado. Y en el Evangelio también se ve este pasaje hoy, porque en el contexto, hoy empieza diciendo que Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para entender por qué empieza con esto, vemos el contexto de lo que viene anterior. Jesucristo les dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararles una. Dice: cuando me vaya y regresaré por ustedes, para que donde yo esté estén también ustedes. Y les dice: y ya saben el camino, ya saben el lugar a donde voy. Y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y entonces Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y dice: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde el cielo, ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y este diálogo de Jesús con Tomás da pie para que veamos por qué presenta este evangelio de hoy, este pasaje de hoy, en esta fiesta de San Felipe, apóstol. Porque entonces aparece Felipe. Felipe tiene varias apariciones en el Evangelio. Recordemos que en la multiplicación de los panes que vimos hace poco, Jesús le dice a Felipe: ¿cómo vamos a dar de comer a toda esta gente? O sea, hay varios pasajes donde aparece Felipe. Y en el de hoy, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y fíjense lo que parece un regaño, pero realmente es una aclaración que le dice Jesús. Le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O es que no crees que yo estoy en el Padre? O sea, se fijan cómo este diálogo con Felipe, Jesús le deja claro que es como que Jesús viene siendo como un espejo que refleja la figura del Padre, así como nosotros debemos de ser un espejo que refleje la figura de Cristo, que las obras de Cristo reflejan que Él viene del Padre. Las obras nuestras deben de reflejar que nosotros venimos como seguidores de Cristo. Entonces, esto nos dice cómo la fe de los apóstoles, el crecimiento en la fe no fue fácil, o sea, no fue instantáneo. Tuvieron que llevar un proceso de formación durante los 3 años que estuvieron con Cristo, y aún así presentaban pasajes como este donde el Señor les llama la atención porque no terminan de entenderlo. ¿Cuándo van a llegar a la plenitud del entendimiento? Después de la resurrección de Jesús. Por eso la diferencia del comportamiento, de cómo con valentía se van ellos a predicar, porque ya
convivieron con Jesús resucitado, ya Jesús les abrió el corazón y el entendimiento para que entendieran perfectamente las Escrituras. Ahora, Felipe tiene el mérito de preguntar, porque todas estas dudas lo tenían los demás apóstoles, pero Felipe tiene el mérito de preguntar, de hacerle expresar a Jesús su interés por conocerlo más, su interés por conocer más al Padre. Y Jesús le dice, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no dan fe a mí, si no me dan fe a mí, créanmelo por las obras. Fíjense, esto es importante porque muchas veces está eh, esa lucha en decir si es por fe o es por obras que nos salvamos. Jesús en muchas maneras le ha dado la importancia a la fe, pero a una fe manifestada en obras. Por eso dice, si no me dan fe a mí, créanlo por mis obras. Pero luego les dice algo que es bien importante que nos metamos en la cabeza y en el corazón. Dice, yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores porque yo voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado por ustedes. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Fíjense qué importante. Dice, ustedes harán las mismas obras que yo hago si creen en mí y las harán aún mayores. Van a decir, ¿cómo? Ya hemos meditado cuando dice que el que crea en mí hablará lenguas nuevas, expulsará demonios, sanará enfermos. Ya les dije yo en días anteriores qué significa esto. Pero aquí yo también les he dicho otras veces lo que yo interpreto. Para Jesús, por ejemplo, dice, ustedes harán las mismas obras que yo hago y las harán aún mayores. Y dicen, pero yo quisiera hacer eso. Yo quisiera que así como Jesús resucitó a Lázaro, yo quisiera que cuando murió mi padre pudiera verlo yo resucitado. Yo quisiera cuando murió mi hermano pudiera verlo yo resucitado. Yo quisiera cuando murió mi nieto poderlo yo resucitado. Entonces no es cierto que yo pueda hacer obras mayores. Pero mi hermano, hay que entender bien claro. Recuerden que esto no es literal. Obras mayores, porque para Jesús resucitar a un muerto no tiene chiste. Jesús es el dueño de la vida. O sea, el poder hacer algo tú, por el cual tienes una capacidad grande para hacerlo y la facilidad de hacerlo, pues no tiene gran mérito. El mérito de Jesús realmente es que lo hace por amor a nosotros, pero para él no significa un esfuerzo hacer ese milagro de resucitar a un muerto. Sin embargo, para ti y para mí, sobreponernos a la muerte de un ser querido sí implica un esfuerzo muy grande. No es fácil reponerse de la muerte de un ser querido. Imagínense un esposo que pierde a la mujer compañera de toda su vida y de repente quedarse solo, de repente en la noche llegar a dormirse y ver ese hueco en la cama porque ya no está su pareja ahí. Eso es algo muy duro. Se necesita mucha fe, mucha fuerza para poder salir adelante. ¿Y por qué seguimos adelante? Porque lo logramos en el nombre de Jesús. Lo logramos unidos a Jesús. Por eso dice, es más grande la obra de ustedes de reponerse de la muerte de un ser querido que si yo voy y le impongo las manos y lo levanto. Esas son las obras mayores que podemos hacer. Poder ayudar a una persona que está en desgracia. Jesús tranquilamente lo puede hacer sin ningún compromiso. Pero nosotros nos cuesta trabajo, pero es una obra mayor cuando hacemos un sacrificio. Miren, hay personas que han dado la vida por otros. Hay personas que se han lanzado al mar para salvar a alguien que se está ahogando y resulta que esa persona que él salvó la sacan y esta persona que lo salvó se muere ahogado. O sea, son obras mayores que podemos hacer siempre unidos a Cristo. Solos no podemos. O sea, sobreponernos a muchas cosas. Por eso dice Jesús, hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. La oración y el ayuno nos unen más a Cristo, nos unen más a Dios. Entonces, ojalá que todo esto no los confunda yo con esto último. Pero a final de cuentas, lo que nos está diciendo en la lectura es que Jesús vino como espejo del Padre. Jesús vino a acercarnos al Padre para que nosotros podamos hacer lo mismo que Jesús, pasar por el mundo haciendo el bien y pasar demostrando el amor tan grande que le tenemos a Cristo, amando a nuestros hermanos, amando y no siendo indiferente a las necesidades de los demás. Que el Señor Jesús nos siga iluminando para que cada día crezcamos más en el amor y que cada día podemos dar más testimonio de que seguimos a un Cristo resucitado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.